Bueno, mi nombre es Giancarlos Félix González y estudio Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, en el recinto Santo Domingo del Gómez. Y pues les estaré exponiendo a lo que correspondría a la primera exposición de programación 3, sección 002. Pues los temas que les estaré hablando son estos, que sería programa, diferencia entre programa fuente y programa objeto, también lenguaje de programación algorítmico e informático, qué son variables, qué son constantes, también reglas para declarar variables y constantes, una breve historia de Visual Basic, también qué es Visual Studio.NET, cómo se declaran variables y constantes en Visual Basic y tipos de datos normalmente utilizados en este lenguaje, que sería Visual Basic. Sin más que hablar, la definición de programa sería que un programa es un conjunto de instrucciones de manera lógica y secuencial que le dicen al computador qué tarea debe hacer. Ejemplos de programa puede ser un reproductor de música, un navegador web, un procesador de texto como Word, y cualquier programa de eso, como ejemplo vemos aquí en la imagen, etcétera. Programas, existe un programa fuente y programa objeto, y la diferencia entre estos dos programas sería que el programa fuente es aquel programa en el cual se presenta la codificación en un lenguaje de programación, el cual como se ve en la imagen, se aparecen ciertos códigos. Pues este es un programa fuente donde aparecen líneas de texto o líneas de código que pues no solo el ser humano puede entender, pero el computador no. Eh, el objeto, el programa objeto sería luego de que exista el programa fuente, la traducción o la compilación de ese programa fuente sería entonces el programa objeto. Entonces, luego de esa traducción o compilación, pues el computador puede entender dichas instrucciones y pues ejecutarlo. Ejemplos de extensiones de programas sería .d, que sería aplicaciones que solo tenemos que ejecutar en cualquier distribución Linux basada en Debian. También el más conocido, que sería .exe, etcétera. También tenemos los lenguajes de programación algorítmicos e informáticos. Los lenguajes de programación algorítmicos son aquellos que luego de conocer el problema se le busca la mejor manera para resolver dicho problema, es decir, el método para solucionar dicho problema, y que están ¿cómo diría? De una manera lógica y secuencial, y el cual permite presentar los distintos procedimientos y operaciones que tendría dicho programa. Ejemplos de eso serían los diagramas de flujo, como DFD, pseudocódigo, etcétera. También los lenguajes de programación informáticos son aquellos que toma dicho algoritmo y pues se pasa a un lenguaje de programación de tal forma que el computador pueda entenderlo. ¿Qué son variables y constantes? Pues las variables, como su nombre indica, varían. Son espacios de memoria al cual se le asignan valores.
y pues que en el transcurso de un programa puede variar. O sea, a la hora de declarar una variable, podríamos asignarle un valor, como sería este caso, un ejemplo. He declarado la variable con el nombre número y le he asignado un valor 4. Si quisiéramos imprimir ese valor en pantalla, pues nos mostraría el 4. Ahora, en el transcurso de un programa, si quisiéramos cambiarle ese valor, por ejemplo, le sumaríamos 2, por ejemplo. Entonces, luego de eso, volviéramos a imprimir en pantalla, el valor no sería 4, sino más bien 6. Pues se lo hemos cambiado el valor. Y esto es posible eh, por eso, porque son variables. Ahora, en este caso, constantes. Las constantes son espacios de memoria que son fijos. Nosotros declaramos una constante y pues debemos también asignarle un valor, y este valor sería fijo en todo el proceso, de tal forma que si quisiéramos asignarle otro valor a esa misma variable, pues no nos daría error, no se podría cambiar. Las reglas para declarar las variables y la constante, para las variables y la constante se tomarían en cuenta las mismas. Y la primera es que no debemos escribir pues los nombres de las variables a la hora de declararlas comenzando por número, como por ejemplo el ejemplo que puse aquí, que puse 3 edad. Si quisiéramos iniciar con un número, pues esto daría error. Ahora, lo correcto, si quisiéramos agregarle un número al nombre de una variable, podía ponerlo en medio o al final, pero nunca al principio. Otra regla que debemos de tomar en cuenta sería que no debemos dejar espacios entre caracteres del nombre de la variable o la constante. Ahora sí podríamos en este caso agregarle un underscore, que conocemos como rayita abajo, en vez del espacio, y eso estaría correcto, pero nunca dejar espacio entre caracteres. También, como última regla, no debemos utilizar pues palabras reservadas del lenguaje que estemos utilizando. Yo puse un ejemplo de class, que es una palabra que la conozco en C#, porque que sirve para declarar clases, para crear clases. Y pues si quisiéramos agregarle este mismo nombre pues a una variable, daría error. Una historia breve sobre Visual Basic. Yo diría que es un lenguaje de programación de alto nivel, y este fue creado en 1991 por este señor que vemos aquí. Se llama Alan Cooper. Y la primera versión que salió de este lenguaje fue en el 1991, como dije, y fue la 1.0. Y tuvo 6 versiones, de la 1, 2, 3, 4, 5 hasta la 6.0, que fue la última versión en el 1998. Pues se puede decir que antes de ese lenguaje pues era muy difícil crear aplicaciones, era muy tedioso, había que escribir muchas líneas de código, y pues gracias al lenguaje BASIC, que es de donde viene Visual Basic, que por cierto BASIC viene siendo como las iniciales de una frase larga, que Beginners of Purpose Symbolic Instruction Code, código simbólico de instrucciones de propósito general para principiantes, que eso es lo que significa BASIC en español. Pues como decía, era muy difícil programar en aplicaciones, pues este lo facilitó.
Visual Basic vendría siendo una unión de elementos del paradigma orientado a eventos y el paradigma orientado a objetos. El Visual Studio.net es una plataforma de codificación pues que le facilita a los programadores utilizando una serie de lenguajes de programación que vienen incluidos en este. Puedes crear aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y utilizar muchos servicios que, como dije, facilita al programador la tarea de crear aplicaciones y programas y software, como así sucesivamente. En Visual Basic existe una forma para declarar variables y constantes, y pues yo la voy a escribir por aquí. Se me hace un poco más fácil, déjame ver. La voy a escribir por aquí. Escribir en una nota, porque ahorita intenté escribir. Pues, para declarar una variable en el lenguaje Visual Basic, tendríamos que tomar en cuenta la primera palabra reservada, que se llama din, que esto le dice al compilador que va a ser una variable, seguido del nombre que quisiéramos darle. En este caso podría ser nombre, seguida de la palabra reservada as, que esto es para decirle qué tipo de datos va a guardar esa variable, y luego de esa palabra as escribimos el tipo de valor que va a guardar, que en este caso sería string, y pues ahí está declarada una variable en Visual Basic. Para declarar una constante sería casi lo mismo. Lo único que va a variar sería la primera palabra reservada, la cual le va a decir al compilador cómo va a ser esa variable, si va a ser si va a ser una variable o va a ser una constante. En este caso, si queremos crear una constante, debemos escribir esta palabra const al principio, seguido del nombre que quisiéramos darle. Por ejemplo, vamos a ponerle edad, seguido de la palabra reservada as, para decirle qué tipo de valor va a guardar dicha constante. En este caso vamos a ponerle integer, entero, integer. Y como es una constante, debemos de asignarle un valor desde al principio. Vamos a ponerle, por ejemplo, que la edad son 33 años, 33, perdón. Entonces, ahí estaría declarada una constante en Visual Basic. Siguiendo, para terminar, los tipos de datos normalmente usados en este lenguaje de programación Visual Basic darían los booleanos, que toma dos valores, si va a ser verdadero o va a ser falsa. En inglés, true o false. Byte guarda valores desde 0 hasta 255 positivo. Integer guarda valores enteros, pueden ser en este caso positivos o negativos. Long guarda valores positivos y negativos, pero valores muy grandes. Y single guarda valores de coma flotante pequeños. El double guarda valores de coma flotante de doble precisión. Los string, que son cadenas de texto. Hay otros que no los escribí aquí, pues hay uno que se llama currency, guarda valores de coma flotante fijo, valores fijos de 4 decimales. Otro que sería date, de fecha, para fecha, y etcétera. Y pues esto sería
mi exposición. Saludos al profesor Freddy Santos.